Buenos días. Buenos días, profesor. Listo, casi no los escuchaba, pero ya ajusté el volumen. Muy bien. Este, vamos a ir avanzando con la clase en lo que terminan de eh, conectarse el resto de sus compañeros y compañeras. Eh, y bueno, antes déjenme grabar la sesión. Muy bien. Ahora sí, como les decía, vamos a avanzar con los temas. Nos queda poco tiempo, relativamente hablando. Sin embargo, no estamos en tiempos adecuados, es decir, los temas los estamos llevando en forma correspondiente, así que todavía tenemos un margen ahí para trabajar. La sesión anterior nos quedó pendiente hablar un poco acerca de la situación colonial de las colonias, valga la redundancia, de lo que hoy es Estados Unidos en la costa atlántica, y ver ese periodo de los siglos XVII y gran parte del XVIII, en la que los 13 colonias de la costa atlántica desarrollan un propio sistema que va a ser siempre muy ambiguo, en el sentido de que a veces va a haber un mayor acercamiento con Inglaterra, otras veces no lo habrá mucho, entonces es una situación un poco extraña. Si la contrastamos con el caso de Canadá, por ejemplo, que ya estuvimos hablando anteriormente, en el que la presencia de metropolitana, ya fuera de Francia, de Inglaterra, bueno, fue más contundente, digamos, ¿no? Pero las 13 colonias sí van a ser una situación muy particular, y especialmente porque también va a haber contrastes dentro de las propias colonias, ¿sí? Están segmentadas o se les considera en 4 segmentos de colonias, geográficamente hablando, y cada una de estas regiones, de la norte, las colonias digamos, de punto medio, algo similar, las de la bahía de Chesapeake, etcétera. Es decir, cada una de estas zonas integran unas 3, 4 colonias cada una, eh, y cada una también va a tener este sesgo particular, dependiendo de la población europea que haya llegado a la costa, etcétera, que ya más o menos estuvimos viendo en la unidad 1. Pero sí, no vamos a ver obviamente cada colonia, no terminaríamos ahorita, pero sí algunas generalidades y puntos en común, ¿sí? Y ya veremos en qué contrastan tal vez, ¿sí? Um, no les pedí una lectura en particular para esta sesión porque ya habían revisado la de Erika Pani, ¿sí? Entonces, esa es con la que vamos a estar trabajando en esta sesión, y ya más o menos me estuvieron comentando algunos aspectos del texto de Pani para poder abordar el caso de las 13 colonias. Sin embargo, no ahondamos sobre el caso de las 13 colonias en particular. Muy bien, ¿les parece si empezamos a revisar el contenido del texto que podríamos plantear acerca de la época colonial de la costa atlántica? Sí, Arnoldo y después Emerson. Adelante. Bien, por lo que entendí de lo que estuve medio checando dentro de lo que pude, las 13 colonias tuvieron, digamos, durante buen tiempo tres divisiones principales que eran Nueva Inglaterra, las colonias centrales y las colonias del sur. Nueva Inglaterra siendo destacado por ser muy puritana, por depender mucho del mar y por ser un lugar muy frío también. Las centrales por ser el granero básicamente de Estados Unidos, incluso así lo refería a la lectura, ya que el clima era bueno para cultivar, pero exclusivamente granos. Y luego las colonias del sur que lograron desarrollar o sea, cultivos, pero que eran de exportación, como podían producir tabaco y algodón y otras, índigo también creo que estaba entre los cultivos, podían exportar todo eso y hacer bastante dinero al respecto. Mientras que no se preocupaban, o sea, lo bueno es que también tenían para el autoconsumo, así que básicamente pues podían ir un poco a su rollo sin necesidad tanto de influencia de otras colonias, ya que tenían tanto suficientes recursos para comerciar como para subsistir. Aquí una de las cosas que mencionaba la lectura y que me pareció interesante
es que el gobierno en las colonias intentó, por así decirlo, ser un poco más libre o tener más libertades en sus habitantes, porque Inglaterra quería hacer una diferenciación muy grande entre ellos y las formas de gobierno europeas absolutistas. Así es, las circunstancias económicas y geográficas, como ya lo hemos reiterado en otro momento, también van a ser muy, pues tal vez no determinantes, pero sí van a influir mucho al momento de tomar decisiones colectivas, ¿no? No es lo mismo cuando se tienen escasos recursos decidir qué se va a hacer con ellos para bien de la comunidad, que cuando pues a lo mejor se tienen más, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se habla, hay diferentes, vamos a aplicarlo en nuestra actualidad, en nuestro siglo XXI, hay algunos mecanismos de participación democrática que ejerce o que debería ejercer la ciudadanía. Son 6 o 7 tipos de mecanismos de participación ciudadana. Pero uno de ellos es el presupuesto participativo, en el cual, eh, por ejemplo, se le dice a una disculpa, ok, se le solicita o se lanza una convocatoria, el municipio tal o cual, dice, bueno, tenemos este presupuesto que no está asignado a ningún rubro, ya tenemos lo correspondiente a obras públicas, a salud, etcétera, pero nos queda aquí un margen de presupuesto que no hemos utilizado, que no está asignado, eh, y que ponemos a la disposición de la ciudadanía. Entonces se lleva a cabo una consulta pública como una votación, para preguntarle a la ciudadanía qué se necesita o qué se quiere para que se haga con ese presupuesto. Entonces, funciona de la siguiente manera. Algunas asociaciones o grupos vecinales, etcétera, presentan propuestas al ayuntamiento. El ayuntamiento revisa las más viables, digamos, o las que tienen mayor sentido común. Se elabora una votación formal como la de las con casillas y todo el asunto, ¿sí? Bien regulada y eso, ¿sí? No es a mano alzada como aquí menciona el compañero, es una elección en forma, ¿sí? Una votación, mejor dicho. Entonces se vota para decidir qué se quiere hacer. Pero no es lo mismo el presupuesto que tiene San Pedro, por ejemplo, que el que tiene Juárez. Y no menosprecio a Juárez ni nada, ni mucho menos. Simplemente que el presupuesto, y ese es obvio, es totalmente diferente. Los excedentes por cuestiones de fiscalización son diametralmente diferentes. Sin embargo, pues en San Pedro, digamos, ¿qué les podría hacer falta? ¿Sí? ¿O qué se requeriría para la población en general? Entonces, y esto se ocurrió, creo que fue en 2015, por ahí, que se planteó una colonia residencial de San Pedro planteó que se construyera un helipuerto, ¿sí? Cerca de la colonia que planteó esta propuesta. Y para nosotros nos puede decir, pues qué absurdo, ¿no? ¿Para qué quieren un helipuerto? Pero para ellos lo veían como algo funcional, ¿sí? Y luego tú dices, oye, pero pues, si acá no hay ni pavimentación ni nada adecuado, bueno, pues sí, pero esa es la decisión de quienes habitan en ese municipio y nosotros no podemos interferir. Al final no votaron por esa opción, se llevó a cabo otra, pero la ciudadanía estaba expresando su voto para decidir qué se hace con el presupuesto no registrado o no, mejor dicho, no etiquetado, sí, por el municipio. Y en Monterrey se hizo algo similar, se votó por poner, ¿cómo se llama? Pues centros de primeros auxilios en los parques públicos, pero al final se echó para atrás la propuesta por un montón de cosas que no vamos a detallar ahorita. Pero el punto es que cada municipio, al menos del área metropolitana, tiene necesidades diferentes y también tiene muchas limitantes diferentes, ¿sí? Que pueden ser presupuestales, institucionales, ciudadanas, entre otras cosas. Entonces, por eso el ejercicio de la toma de decisiones colectivas se hace de forma muy particular. Entonces, podríamos dimensionarlo en su respectivo contexto, algo similar en las colonias. Cada uno desarrolló actividades económicas totalmente diferentes, también de recaudación, de participación ciudadana, o lo que nosotros llamamos participación ciudadana, y por eso es que también hay un contraste en las formas de gobierno, ¿no?
No es lo mismo gobernar San Pedro que gobernar Monterrey. Tienen retos totalmente diferentes. Pero bueno, el caso es que es cierto lo que menciona Arnoldo, ya más o menos lo anunciábamos. Muy bien, Emerson, lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Lo que yo quería comentar era otro aspecto que creo que también es muy relevante, ¿no? Que menciona por ahí Pani, sobre, pues, como la temporalidad, ¿no? O el contexto bajo el cual llegaban, pues, estos colonos a América, ¿no? Porque se mencionaba que tal vez no llegaron, pues, tarde, ¿no? Tal vez esa no sea la palabra adecuada, pero llegaron, pues, después, obviamente, que otros, imperios de Europa, que otras potencias europeas a América. Entonces esto de cierta forma implicó o moldeó la manera en la que se iban a llevar a cabo las colonias, en el sentido en que, bueno, estas se iban a asentar en el norte y tenían que establecerse al margen de las otras colonias, pues el caso de la Nueva España, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que tiene que ver con lo que estamos mencionando ahorita sobre, pues, la variedad de cada una de las 13 colonias, porque evidentemente la posición geográfica en la que cada una se instalase pues iba a moldear también a su vez la manera en la que se iba a desarrollar la vida cotidiana y el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, por otro lado, eh, también un aspecto que yo creo que pues es muy importante y que mencionó por ahí Pani, creo que ella lo mencionó algo así como que las otras colonias, de otras potencias, los otros pues, reinos en este caso, eran, creo que lo mencionó como es- espejos de los vicios a evitar, algo así. Entonces, yo creo que esa frase pues, resume muy bien lo que implicaban esas colonias de otras potencias para, en este caso, la norteamericana. Digamos que el hecho de que llegasen después implicó que podían tomar nota, por así decirlo, de los errores que había en otras colonias y bueno, de ellos aprender, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un aspecto importante y que pues, tomando eso en cuenta podemos ver pues la manera en la que se desarrolló pues, la vida política y social de estas colonias en Norteamérica. Aunque bueno, esto evidentemente no implica que estas colonias norteamericanas se hayan hecho o hayan hecho una calca de las otras colonias, porque como menciona Arnoldo, por ejemplo, pues tenían distintas formas de gobierno como tal, ¿no? Y bueno, en este caso no había, como en la Nueva España, pues una autoridad como un virrey a cargo de, pues, administrar esas colonias, ¿no? Entonces, yo creo que pues, sí, evidentemente pues, son muy distintas, ¿no? Eso yo creo que lo damos por sentado, pero el hecho de que sí fuesen los otros, las otras ocupaciones, pues, modelos para, en este caso, el norteamericano, pues yo creo que también es un aspecto muy relevante, ¿no? Digo, retomando esa frase de Erika Pani, digamos que otras colonias sirvieron de mal ejemplo, ¿no? De cómo no ser una mala colonia. ¿Tú crees, Emerson, que Nueva España fue uno de esos ejemplos? Caray, pues, pues yo creo que es una pregunta, pregunta Yo con estoy trampa, segurísimo de que sí. porque, pues mira, es que mira, podemos decir que sí, yo creo que tanto para la Nueva España como para España a la larga, ¿no? Porque la o sea, España se generó una autodependencia de la Nueva España, ¿no? El nivel de explotación llegó a tal grado de que España sola se encasilló en tener que depender de la Nueva España y de sus recursos, y a su vez eso generó un caos tanto político como económico en la Nueva España, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Arnoldo, yo creo que sí podemos decir que con toda seguridad sí. Es que por lo que Pero yo bueno, he checado, pues desde el semestre pasado ya hasta ahorita, siento que por algún claro, motivo siempre Inglaterra, o en este caso las colonias, buscan a tomar ya sea España o a Nueva España como mal ejemplo de todo, desde el sistema chale, político, desde dependencia sí. económica, hasta el propio color de la gente que vive ahí. O sea, absolutamente cualquier cosa, por lo que yo entiendo, era más o menos una excusa para decir que Nueva España estaba mal. Y desde todo eso ha sido más o menos así.
Digo, sí, a lo mejor es bastante arriesgado plantearlo desde este punto de vista, pero es plausible, digo, tampoco no es desquiciado llegar a pensar esa situación, ¿no? Tal vez lo que tuvo en su favor los dominios españoles en América fue esta búsqueda del equilibrio de poder, ¿sí? Por eso instalaron una real audiencia, y luego el cargo de virrey, y luego los jefes políticos, y luego tenían la central una central en España para los asuntos de las Indias, etcétera, que a la larga, bueno, podemos cuestionar si entorpeció o facilitó o cuál era el propósito final de todas estas instituciones, tendencia que seguimos cargando hasta la actualidad. Digo, para nosotros todo es una vida institucional aún. Pero sí, definitivamente otros reinos europeos van a voltear a ver lo que están haciendo sus vecinos en ultramar y ver que se puede corregir. La única diferencia probablemente de Inglaterra es que no tuvo una presencia absoluta o directa en el continente americano, y eso yo creo que es la principal diferencia entre uno y otro. No creo un cuerpo institucional centralizado, ¿sí? Ni un cuerpo burocrático con excedentes, ¿sí? La misma gente de la comunidad se encargó, hablo de las colonias norteamericanas, de crear un sistema funcional, pero relativamente directo, ¿sí? Y sobre todo que atendiera o respondiera a las necesidades locales, no esperar a que la metrópoli primero les respondiera y después les permitiera actuar, ¿no? Entonces me parece que esa es la principal diferencia que podríamos encontrar entre las tres colonias. Pero bueno, ¿alguien más que haya podido revisar? Bueno, en teoría todos debieron revisar la lectura de Pani, pero algo más que quieran destacar del texto. Algo más que se podría añadir es la relación entre, digamos, bueno, diferencias más bien entre piratería y contrabando que se van a dar aquí, porque por así decirlo, la piratería sí va a ser bastante perseguida, como normalmente se sucede, pero el contrabando va a ser, digamos, o sea, las colonias van a ser más abiertas al contrabando de lo que se supone que deberían ser, porque traía bastantes mejores beneficios. Entonces va a ser como que esta especie de contradicción entre que criminales piratas, no, pero criminales contrabandistas, eso sí, sí está bien aquí. Por eso decía incluso de que la relación entre las 13 colonias y Inglaterra era como una especie de relación de sana negligencia. Sí, digo, como que de un mal necesario podríamos establecer, ¿no? Digo, la idea de los piratas va a ser, y de corsarios y bucaneros, aunque hay diferencias, entre ellos no son lo mismo, ¿sí? Pero durante todo el siglo XVI y parte del XVII va a ser la constante, ¿no? Buscar el enriquecimiento por donde sea, ¿sí? No olvidemos que también Inglaterra siempre mantuvo una cierta rivalidad con España, ¿sí? Sobre todo después de derrotar a la Armada Invencible en 1588. A lo mejor no al mismo grado que lo tuvo con Francia, pero sí de alguna manera va a repercutir en ese sentido. Entonces, para Inglaterra, pues no que estuviera bien, pero era justificable el hecho de, bueno, si mi rival, mi enemigo está trayendo recursos con los que al final va a comprar armas para atacarme, pues es justo o es posible que yo le interrumpa ese viaje para hacerme de esos recursos, o al menos no directamente la corona, pero sí los piratas permitidos por la corona, para evitar que España se arme y me ataque, ¿no? Entonces, también hay que verlo desde este otro plano, ¿no? Las rivalidades y los constantes enfrentamientos entre los propios reinos europeos que
van a distanciar mucho también a Inglaterra de las colonias, ¿no? Yo creo que ese es lo que nos deberíamos enfocar, ese es el punto central de esto, más allá de cualquier otra cosa, el hecho de que de los reinos europeos, sus propios conflictos es lo que va a transformar de forma positiva o negativa su relación con sus respectivas colonias en América, ¿no? Y ese es el punto focal de esto. Muy bien, permítanme compartir la pantalla. Bueno, habíamos visto previamente la situación un poco de Canadá. Veíamos estas transformaciones en diferentes momentos y hablábamos de cómo Canadá transita de un dominio liderado por Francia a uno liderado por Gran Bretaña hacia mediados del siglo XVIII, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasaba con el vecino, ¿no? Con los vecinos, en este caso con la costa atlántica? Recordemos que Nueva Francia o el dominio del Canadá o la Norteamérica británica no tuvieron un contacto directo con el Atlántico, por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces las colonias de la costa atlántica que vemos aquí ilustradas en el mapa, únicamente como forma de recapitulación, se fundaron entre 1607 y 1732. Georgia fue la última, ¿sí?, en establecerse. Y del lado derecho vemos un típico asentamiento de la costa atlántica. En ese caso era Jamestown, en lo que es Virginia, ¿sí? Pero digo, no va a cambiar mucho como en el resto de las colonias, van a tener un modelo similar. Y si se fijan, también son muy, muy diferentes a los establecimientos de la Nueva España, que van a ser muy ostentosos, van a abogar por edificios muy, muy, muy grandes, ¿sí? Las catedrales y los edificios de gobierno van a ser los principales, las casas señoriales y otras cosas por la explotación de la plata y demás. Pero la costa atlántica va a ser relativamente modesta, ¿sí? No humildes en el sentido económico, pero sí modestas. Van a mantener durante mucho tiempo una modesta presencia desde el punto de vista arquitectónico o urbano, como le queramos llamar, ¿sí? Entonces va a haber esta transición. Pero bueno, el caso es que esta imagen ilustra más o menos de qué tipo de colonias estamos hablando. De cualquier forma, esta es una manifestación bastante temprana, es de 1610 aproximadamente, esa ilustración. Bueno, obviamente es más reciente, pero ilustra cómo debió haber sido Jamestown a principios del siglo XVII. Y en el mapa, bueno, lo que ya más o menos decíamos, que son colonias, o estas colonias se fueron diferenciando unas de otras por regiones. Las colonias de Nueva Inglaterra, que fueron, digamos, las pioneras en algunos aspectos en varios aspectos, mejor dicho, de la colonización británica o inglesa, ¿sí? Las colonias centrales que vemos en rosa, que son Nueva York y Pensilvania, Nueva Jersey también, las colonias de la bahía de Chesapeake, que bueno, básicamente es Virginia, lo que vemos ahí un poco, ahí Delaware, que está en medio de ambas, y las colonias del sur, ¿sí? De las Carolinas y Georgia principalmente, ¿no? Pero todas tienen un punto en común, que van a aprovechar los recursos comerciales y más tarde industriales, sobre todo ya entrado bien el siglo XVIII, van a aprovechar el Atlántico para empezar a comerciar, y me parece que ese es el punto focal, ¿no? El hecho de que no solo tenían autonomía política respecto a Inglaterra, sino que también tenían autosuficiencia económica, ¿sí? Si hubieran carecido de alguna de las dos, pues entonces hubiera sido más difícil generar esta conciencia independentista, o al menos probablemente hubiera seguido otro rumbo, ¿sí? A diferencia de Nueva España, ¿no? Que aunque tenía autosuficiencia económica, carecía de autonomía política, ¿sí? Entonces estamos, digamos, como que ahí equilibrado.
y luego algo similar le va a pasar a Nueva Francia, pero iba a carecer tanto de autosuficiencia económica como de autonomía política, ¿no? Entonces yo creo que también es ilustrativo el caso de las 13 colonias en ese sentido, que tuvieron posibilidad de mantenerse, como alguien ya lo comentaba anteriormente, no solo de mantener un comercio, sino que el autosustento era más que suficiente, ¿sí? En la zona norte, algunos cultivos en particular, después se va a incorporar algunas, algún tipo de industria no mecanizada, más bien todavía de tipo artesanal, pero que va a permitir la subsistencia de estas localidades. Y ya en el centro y sur, bueno, Chesapeake y las colonias del sur van a optar más por la agricultura, que les va a ser bastante redituable. Entonces, ofrecer estos productos a otras, primero comerciar entre estas colonias, ¿sí? Es un primer nivel, pero el otro también empezar a vender productos a otras regiones del mundo, ¿sí? Eso también les va a reportar grandes ganancias a algunos sectores de la población y les va a permitir una autosuficiencia y mayor, ¿cómo podríamos decirlo? Pues un mayor interés por los asuntos públicos, ¿no? Porque si el asunto público, si la red pública se ve afectada, pues de alguna manera los asuntos públicos también van a impactar en el asunto económico, ¿sí? Entonces por eso se volvió una población tan participativa, ¿sí? No porque tuvieran un espíritu democrático como tal, sino que querían o pretendían defender sus intereses de la intervención política. Rasgo que vamos a ver todavía hasta este momento, ¿no? Una activa participación y una demanda ciudadana bastante grande. Ya que les hagan caso es otra cosa, pero por lo menos va a estar ahí presente esa situación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Ok. Entonces, sí, definitivamente. Estas dos condiciones van a ser generales a las 13 colonias, la autonomía política y la autosuficiencia económica, ¿sí? Que de alguna manera, y ahorita profundizaremos al respecto, cuando Inglaterra pretenda grabar algunos recursos y algunos productos, pues ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque las colonias se defienden, bueno, pues tú no nos ayudas, ¿sí? Y ahora nos quieres perjudicar, pues cómo está la cosa, ¿no? Pero al menos ya tenemos este perfil colonial en la zona de la costa atlántica. Ahora, el avance o el desarrollo del periodo colonial, que también dudaría en utilizar a lo mejor esa palabra, pero la historiografía me parece que no ha versado mucho al respecto, de utilizar otro concepto que no es el de colonia, porque si lo vemos prácticamente no lo eran. Bueno, pero mientras recurramos a estas categorías, en el que se aprecian diferentes tipos de las llamadas colonias, que nominalmente eran 3, pero en la práctica eran nada más 2. Ahorita explicamos eso. Se dividen en colonias de la corona, colonias por contrato y colonias de propietarios. Las de la corona era esta administración relativamente directa que tenía la corona inglesa en la costa atlántica, pero solo me parece que hubo 2 colonias que trabajaban bajo este sistema, ¿sí? Principalmente al norte de las colonias o colonias norteñas, y que de alguna manera, bueno, ahí más o menos cabildeaban para buscar la mayor autonomía posible. Las por contrato eran aquellas que legalmente pertenecían a la corona, pero autorizaban, a otras personas, a grupos privados o a individuos, para que se hicieran cargo de las colonias. Claro que tendrían que rendir informes y cosas similares a la corona, pero estaban en plena libertad, ¿no? De regular y de mediar con los colonos. Y las de propietarios eran grupos exclusivamente comerciales que se dedicaron a diferentes actividades, pero que establecieron esas colonias para aumentar su actividad comercial, ¿sí? Por eso les digo que en realidad
que en la práctica nada más eran dos tipos, ¿no? Que eran los de contrato y los de propietarios. Entonces, bueno, ahí podríamos debatir al respecto. Ahora, ¿qué pasaba en estas colonias? ¿Cómo era la relación con Inglaterra? Se supone que la corona nombraba a un gobernador para cada colonia, pero insisto, esto era en teoría, porque realmente a veces no se va a llevar a cabo y cosas similares, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones que tenía el gobernador de cada colonia? Bueno, es convocar y disolver a la asamblea, es decir, a los representantes de la colonia, a los principales que podríamos llamar, que claro, eran hombres blancos, con la religión predominante, con propiedades, ¿sí? Y que ellos eran los que decidían sobre los asuntos locales de la colonia. También podían vetar las leyes generadas por la asamblea y nombrar cargos inferiores como el sheriff y el juez de paz, bueno, lo que para Nueva España serían los jueces de paz, que son los que determinan los casos en las localidades, ¿no? Entonces les digo que esto es relativo porque realmente el gobernador, aunque era el representante de la corona en las colonias, nunca tuvo una mayor relevancia, más bien era una especie de cargo simbólico, porque a fin de cuentas la mayoría parlamentaria, es decir, aquellos que integraban la asamblea, eran los que definían el rumbo de la colonia a fin de cuentas, por lo que ya decíamos, ¿no? Que eran personas que les interesaba proteger sus asuntos económicos y su posición social, y que a final de cuentas eran los que presionaban, actuaban directamente para decidir el rumbo de la colonia. En general podríamos catalogar estas colonias como regímenes flexibles basados en la representación. Es decir, sí había esta presencia de un representante de la corona, pero al final de cuentas la representación, pues no popular, pero por lo menos la representación de los colonos, en su gran mayoría, estaban en una asamblea elegida, es decir, los principales tenían la posibilidad de votar y elegir a sus representantes a la asamblea, porque estaban seguros de que ellos eran los que al final de cuentas tomaban la batuta en los asuntos públicos, ¿sí? Aunque como ya les anticipaba, ese voto era muy restringido, ya que era censitario, es decir, se realizó a partir de un sistema de registro de propiedades. Si generabas tantas rentas anuales o ganancias anuales, pues al final tenías la posibilidad de participar, ¿sí? No sé cómo vean ustedes este asunto del voto censitario en el periodo colonial. Pues mientras usted hablaba, maestro, me quedé pensando mucho con la Nueva España. Pensé que iba a decir que se quedó dormido. No, me quedé, es que estaba haciendo esa a veces injusta, a veces no, de que y Estados, bueno, las tres colonias tenían tanto ese control y la Nueva España, pues no, porque era el virrey y los españoles. Estaba pensando por qué ambas llegaron a un ápice de independencia y me doy cuenta de que estoy olvidando el factor económico, que siendo justos en las 13 colonias, parece un lugar donde, ok, tienes representación basada en tu dinero, lo cual, bueno, en tu renta, lo cual pues no es lo mejor, pero perpetúa que solo los más ricos tengan el poder, lo cual pues es obvio. Y pues cuando atacas a los ricos o cuando atacas a la gente que mantiene los recursos por medio de los impuestos, pues eso ya genera una molestia. Y pues la Nueva España ya se cueza aparte. Pero este comentario era porque sí me daba esa duda con todo lo que usted mencionaba de que yo pensaba, ok, tenían tantos privilegios, la gente rica, se me hacía muy difícil ver por qué llegan a esa independencia. Pero ya pensándolo y razonándolo, pues ya tiene mucho sentido. Si afectas a los ricos van a echarse encima a la corona. Ricardo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, definitivamente, y de hecho lo vamos a ver cuando le revisemos lo de la revolución
de independencia de los Estados Unidos, y con el párrafo con el que inicia Erika Pani, porque la vamos a retomar para el asunto de la independencia, lo primero que nos dice es la independencia de los Estados Unidos es burguesa y es inglesa, ¿sí? Entonces, y de hecho, mucho lo vamos a ver, que muchos de los comienzos revolucionarios es lo que se llama burgués en un sentido sin la connotación marxista, es decir, una revolución de los ricos, ¿sí? Y si lo ponemos desde ese punto de vista, es decir, aquellos que sus intereses se estaban viendo perjudicados por alguna u otra razón, ¿sí? Pensemos en Francisco I. Madero, ¿sí? Digo, no importa qué signifique la I a final de cuentas, no sabemos con exactitud, pero estamos hablando de un heredero de una fortuna muy grande del norte del país, que estudió en el extranjero, que vivió en Francia, una familia muy, muy acaudalada, ¿sí? Originaria de Coahuila, pero que también tuvo muchos vínculos acá con Nuevo León, con el Banco Mercantil y otras cosas ahí. El caso es que muchas de estas revoluciones, y hay varios teóricos que así lo plantean, son fundamentalmente revoluciones burguesas, ¿sí? O incluso elitistas, aunque la masa, la composición sean las clases populares, ¿sí? Rurales y urbanas, vamos a decir que están lideradas por grupos muy privilegiados. Y cosa que es lo que vamos a ver en Estados Unidos también, o las colonias antes de convertirse en país independiente, es exactamente lo mismo. Es la protección o la intención de proteger sus intereses, ¿no? Que al final de cuentas puede ser cuestionable tal vez, pero sus motivos tendrían. Por otro lado, a final de cuentas tenían cierta lógica, ¿sí? No que tuvieran razón o no, ese es otro aspecto a debatir, pero por lo menos es lógico considerando lo que ya explicamos de los impuestos, ¿sí? ¿Quién iba a pagar impuestos, el que tenía o el que no tenía? ¿Sí? Entonces el que tenía, aunque siempre van a buscar la forma de no pagarlos, pues al final de cuentas son los que pagan. Y además en Estados Unidos siempre ha habido una tradición muy fuerte de fiscalizar las cosas, ¿no? Si aquí Hacienda es un monstruo y te busca hasta cuando mueres, en Estados Unidos, pues ahí te voy, ¿no? Es mayor el asunto, ¿sí? El caso es que las clases privilegiadas son las que van insisto, a dirigir el rumbo público, hasta por lo menos cuando aparecen los partidos políticos en forma y de masas, y ellos son los que van a definir ese sentido, porque se consideran como con los que tienen más derecho, ¿sí? A dirigir el rumbo público, ¿sí? Entonces va por ahí el asunto, ¿sí? No sé, ¿algo más, Ricardo, que quiera comentar? No, nada más era eso. Perfecto, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Sí, profe, Dígame. Pues justamente de lo que está hablando de los impuestos y las clases burguesas, ya desde hace rato venía haciendo el preámbulo. Yo creo que de aquí va a salir obviamente este pensamiento muy libertario de los padres fundadores que ya hemos visto hasta el cansancio y que tanto nos encanta en este grupo, de que no taxes without representation, o sea, no vamos a dar dinero si no nos vamos a ver representados en una asamblea que vele por nuestros intereses, así como la junta que hicimos para elegir optativas, ¿verdad, amigos? Sí, de hecho también los textos que vamos a ver, Pani en particular, cuestiona esa frase de sin impuestos sin representación no hay impuestos, ¿sí? Y lo pone en otro plano. De hecho, como insisto, como ella es economista, sí nos pone en una perspectiva mayor, el caso de los impuestos y el caso de la representación, ¿sí? Entonces cuestiona mucho ese asunto, que lo revisaremos en la siguiente clase, porque es más esclarecedor al respecto, ¿sí? Igual la idea romántica de defender ideales democráticos, de la autodeterminación y cosas similares, bueno, también a qué nivel y para quiénes, ¿sí? Que también no me cansaré de decirlo. Las ideas que pretenden ser absolutas en realidad son más relativas que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces el asunto de la democracia y la libertad, pues también para quién, y la representación para quién o quiénes,
¿sí? El voto femenino no va a ser una garantía hasta 1917-1920, ¿sí? Que de hecho también Pani habla al respecto, u otro autor habla al respecto. En fin, el caso es que sí, la condición social va a ser la determinante para generar condiciones políticas o derechos políticos, ¿sí? Entonces, si eras mujer, o si eras afroamericano, o si eras latino, o si eras pobre, pues olvídate de tener representación, voz y voto en la población donde tú vives, ¿no? Entonces, en parte es de lo que también va a derivar las concepciones teóricas o filosóficas radicales u opuestas al liberalismo clásico, ¿no? Por eso no es casualidad que haya surgido Marx con su teoría oposicionista a la burguesía, porque si nos ponemos a pensar, tiene algo de razón, ¿no? Quien tiene el poder económico tiene el poder político, y los demás a ver cómo le hacen, ¿sí? Ya sus métodos de interpretación deterministas por la economía y este ciclo histórico de la lucha de clases tal vez podríamos repensarlo, ¿no? Que siempre toda teoría es perfectible. Pero al menos en ese punto inicial de su reflexión probablemente es más acertado de lo que llegamos a pensar, y los hechos aquí no se lo demuestran, ¿sí? Igual la independencia de la Nueva España fue por un grupo político. Al final, si se fijan en el acta de independencia de la Nueva España en 1821, o el plan de Iguala, todos los que firmaron, ¿sí? Eran como 15 o 20 gentes ahí. Ninguno era insurgente, todos eran realistas que se habían cambiado al bando insurgente, ¿sí? Pero que originalmente defendían a la corona, pero vieron ahí su oportunidad y vas para atrás, ¿sí? Entonces, y al final los que lideran el principio del imperio, ¿sí? Van a ser los propios ex realistas como Iturbide, ¿sí? Pero bueno, ¿alguien más? Por cierto, este año que se conmemora también el bicentenario de la consumación de la independencia, pues van a haber muchos eventos, de todo tipo, para conmemorando este acontecimiento, ¿no? Y ahí es donde también nos podríamos, o sea que les va a tocar un momento muy fructífero desde el punto de vista histórico para reflexionar en torno a este asunto, ¿sí? ¿Realmente la independencia se consigue en 1821 o no? ¿O es una transformación de la monarquía, ya que se basa en un imperio con todo el rito español? Cosas así, ¿no? Hay quienes lo vinculan hasta 1824 con la fundación de la República. Hay algunos más audaces que se lanzan hasta el 57 con el establecimiento de la Constitución, y otros aún más sagaces que van hasta el 67 con la restauración de la República, ¿sí? Entonces, todos estos debates empezarán a surgir, ya empezaron, pero van a tomar fuerza a mediados de año, ¿no? Entonces, también es válido que ustedes presenten su postura al respecto. ¿Alguien más? Para continuar. Muy bien. Bueno, entonces, como vemos, la representación va a ser limitada, el voto va a ser censitario, y vamos a tener un apoyo al asunto de la representación política y a la asamblea elegida. Pero como he venido diciendo, esta representación va a ser tan limitada que ni siquiera se establecen mecanismos para regular o para, ¿cómo podríamos decirlo?, para llevar a cabo la búsqueda de la representación. En otras palabras, era tan individualizada la representación y tan marcada por los intereses privados, que no van a surgir partidos políticos sino hasta que se establece la República, ¿sí? O la Confederación, mejor dicho, en 1792, que inicia con el gobierno de Washington. Entonces, esa también va a ser una tendencia de las colonias. No veían la necesidad de agruparse en grupos, valga la expresión, en grupos permanentes o constantes, porque era poca las personas que podían acceder a este nivel de participación política, que no veían caso agruparse en algo similar. Regularmente eran las
las mismas personas que estaban en los cargos mucho tiempo o que participaban varias veces, cosas similares. Entonces no vamos a ver una tendencia de los partidos políticos. Sí va a haber facciones, sí va a haber a lo mejor ahí alguna tendencia política un poco más liberal o un poco más conservadora, pero en general va a terminar en los momentos electorales, ¿no? Porque pues, al final prácticamente pertenecían, digamos, al mismo rubro las personas que participaban en la política, que eran todas estas personas que ya describíamos, propietarios y demás, ¿sí? Insisto, hasta cuando se establece los Estados Unidos formalmente, ya una sociedad independiente, ahí sí ya se va a ver más marcada la tendencia y la necesidad de establecer partidos políticos. Otra característica común a todas las colonias es que van a recurrir al juicio por jurado, ¿sí? Cosa muy del derecho anglosajón, cosa que el derecho latino no tiene, no existe como tal el derecho por jurado, ¿sí? Nada más en el ámbito militar, pero en el ámbito de lo civil no existe. Bueno, también hay cortes similares o especiales para los religiosos, o los hubo, ¿sí? Que es una de las cosas que debatió aquí en México las leyes de reforma, ¿no? Combatir estos juicios especiales, si al final todos pertenecemos a la misma comunidad política. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que el juicio por jurado se va a hacer muy recurrente y que existe hasta la actualidad en los Estados Unidos, ¿sí? Por dos razones. La primera, porque garantizaba que no iba a haber un desborde de autoridad para una sola persona, en este caso el juez. Y la segunda es que un acusado iba a ser juzgado por sus, digamos, por alguien de la misma categoría, ¿no? Por alguien de su mismo nivel, ¿sí? Por una especie de equivalente. Entonces garantizaban la justicia no parcial, la libertad, perdón, la justicia ciega, se supone. Entonces eso era lo que garantizaba el juicio por jurado. Al final el jurado no es el que determina la sentencia sobre el acusado, pero sí influye, sí influye de forma importante para el curso del juicio, a final de cuentas, porque estás hablando de personas que en teoría tienen uso de razón, ¿sí? Y van a poder generar un juicio sobre un acusado en particular, ¿no? Entonces también va a ser una tendencia de las colonias prácticamente desde que se establecen, insisto, influido por el derecho anglosajón, no por el derecho latino. En ningún momento, digamos, de las colonias latinas o hispanas existió el juicio por jurado, excepto para militares y religiosos, pero para el ámbito de lo civil no existió. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? De acuerdo, entonces seguimos. Entonces vamos a ver que la tendencia era bastante autónoma, autosuficiente, limitada y restringida a un sector de la sociedad en particular en todas las colonias, ¿sí? En todas las colonias va a haber esa tendencia, ya fuera porque los recursos se generan por el comercio, por la industria artesanal no mecanizada o por la agricultura, ¿sí? Todos estas van a ser unas condiciones para mantener en curso la actividad política y gubernamental de las colonias. Sin embargo, llega un momento en que Gran Bretaña empieza a cuestionarse cuál es su papel como metrópoli en los territorios que nominalmente le pertenecen, ¿sí? Porque en última instancia el territorio era suyo, ¿sí? O mejor dicho, de la corona, no de Gran Bretaña, sino de la corona inglesa, ¿sí? Y pues podía hacer uso de ella como mejor le pareciera, a merced de los grupos privados con los que firmaba contratos y cosas así. Entonces se empezaba a cuestionar su modelo de gobierno o su participación en la región colonial. Antes de eso hay que mencionar, que ya también lo hemos dicho en un par de ocasiones, de momentos, que la Gran Bretaña o Inglaterra nunca
generó o nunca organizó un sistema de gobierno y de burocracia especializada para el imperio que estaba construyendo, ¿sí? Ya les había dicho hace un momento que España generó esta, ¿cómo se le llamaba? Se me va el nombre ahorita. Corte de las Indias. Si alguien se acuerda, ahorita me dice, por favor. Pero bueno, esta burocracia o estas instituciones especializadas para tratar los asuntos extraterritoriales, en este caso imperiales, y regular así la actividad de las colonias, como el comercio, como la designación de autoridades y cosas similares. ¿Como la de Junta de Sevilla? Esa mera, muchas gracias, sí. Era la Junta de Sevilla para los asuntos políticos y había otra para los asuntos comerciales. Sí, ahorita si se acuerdan me lo dicen, por favor. ¿Sí? Permítanme un segundo. Perdón, es que a mis vecinos se les ocurre trabajar tan temprano. Pero bueno. La Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación. Ya me acordé. Sí. Entonces, la de las Indias es se llama el Real y Supremo Consejo de Indias. Excelente. El Consejo de Indias. Excelente. El Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, estas instituciones regulaban desde España la designación de cargos públicos y las actividades comerciales respectivamente, ¿sí? Entonces, desde la autoridad central, que era la corona, empezó a inventar, es la palabra adecuada, a diseñar un sistema para la regulación de estas actividades y obviamente con su respectiva burocracia, ¿sí? O su administración interna. Entonces, desde la metrópoli se designaba o se regulaba estas actividades, ¿sí? Cosa que, insisto, no hizo Inglaterra en algún momento, pero sí España. Entonces no tomó ese modelo, tal vez de forma consciente, tratando o inconsciente, mejor dicho, de diferenciarse de España. Inglaterra no hizo lo propio, ¿sí? El otro aspecto es que tampoco Inglaterra estableció una iglesia central o dominante, por lo menos, para sus respectivas colonias. También en España hasta se trasladó todo el aparato eclesiástico, todo el modelo que habían desarrollado a lo largo de la Edad Media, lo trasladó tal cual a la Nueva España y a la colonia, a Perú también. Entonces, todo este sistema de religioso que implica un control social, más que espiritual, es un control social, también lo trasladó tal cual. Entonces, ya habíamos dicho en otro momento que la conjunción o la colaboración entre el poder político y el poder religioso es bastante más efectivo que solo fuera uno o que si estuvieran separados. Perdón. Entonces, esas son las principales diferencias entre los modelos de colonización o de dominio de ultramar. A final de cuentas, Inglaterra vio la necesidad de una mayor intervención en sus colonias por dos razones, ¿sí? Una, porque requería recursos inmediatos para mantener sus conflictos con otras naciones, ¿sí? Ya fuera contra Francia, ya fuera contra contra España. Entonces necesitaba esos recursos para mantener este curso de vida, podríamos decir. Y la otra razón era para evitar que otra potencia, ¿sí?, interviniera o intentara arrebatarle la presencia de Inglaterra en la costa atlántica, ¿sí? Entonces eran los dos principales motivos por los cuales Inglaterra empezó a hacerse más presente, ¿sí?, en las colonias. Ahí hay un error, dice a mediados del siglo XVII, debe ser del XVIII. Entonces, a mediados del siglo XVIII, el rey Jorge empieza, quien por cierto tuvo un largo reinado, a solicitar la colaboración de las colonias, ya que en teoría eran súbditos del rey de Inglaterra, ¿sí? Entonces, a través de fiscalizar y regular la actividad comercial, es cuando busca esta centralización o presencia política de la metrópoli
en las colonias. Y si se fijan, le está dando directamente en la yugular a los grupos privilegiados, que eran los que sustentaban o regulaban la actividad política o pública de las colonias, ¿sí? Por eso es que no nos sorprende, o no es de sorprender, que empezaran muchas revueltas, a lo mejor no efectuadas por los grupos privilegiados como tal, pero sí influidos a través de la opinión pública, la circulación de periódicos, de panfletos, ¿sí? De pasquines y cosas similares, o que ellos fueran, digamos, los que intelectualmente diseñaron las revueltas, pero materialmente fueron concretados por otros sujetos, ¿sí? Entonces aquí empieza el asunto, el empeño de Inglaterra de tener una mayor presencia en las colonias para obtener recursos y para evitar perder dominio frente a otros rivales, ¿sí? Entonces ahí es más o menos la situación de las colonias. Dice Ricardo, fun fact: Nueva Zelanda fue el primer país en dar el voto femenino hacia 1800, a finales del siglo XIX, sí. Y prontamente le siguieron otros países, los países normandos, Noruega, Suecia y todos esos países, también inmediatamente, todavía no había acabado el siglo cuando ya estaban otorgando el voto femenino, ¿sí? Muchos de los países europeos, nórdicos o del norte, para 1910 ya habían dado el voto femenino, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario de lo que hemos revisado? Bien, entonces, si se dan cuenta, vamos a ver cómo las colonias, pues en realidad me atrevo a decir que nunca lo fueron como tal, ¿sí? Al menos no desde la perspectiva que tenemos nosotros de ser dominadas o ser lideradas o guiadas por una potencia o por una metrópoli. Más bien un sentido de colonia como colonización, es decir, de la expansión demográfica a través del territorio. Esa es probablemente la única explicación o la única connotación que yo le encuentro a lo que llamamos colonias norteamericanas, ¿sí? O de la costa atlántica. Entonces también ahí nos queda pendiente, pues tal vez reconfigurar o rediseñar el uso de esta categoría, como ya hemos hecho para otros. Pero insisto, para los estadounidenses no es lo importante, porque de alguna manera justifica su discurso histórico de decir, por eso merecíamos la independencia, por eso merecíamos dejar de ser colonias, porque nos estaban oprimiendo y cosas similares. Entonces, que es un poco, insisto, lo que permite la concreción del discurso histórico sostenido en Estados Unidos hasta el momento, ¿sí? De hecho, la historia generalmente empieza a partir del establecimiento de las colonias, cosa que ya habíamos dicho, ¿sí? Dejando de lado las épocas precoloniales. En muchos casos, no en todos, obviamente, pero le dan prioridad al establecimiento colonial para de esa manera justificar un relato a posteriori, ¿no? Como si ellos hubieran predicho, los colonos hubieran predicho el futuro en el siglo XVII. Ok, si no hay intervenciones, vamos a continuar. Ok, entonces, si se fijan, tanto Nueva Francia o la Norteamérica británica como las 13 colonias atlánticas llevan rumbos totalmente diferentes, ¿sí? Y si se fijan, cuando ocurre la guerra franco-india o la guerra de los 7 años, es justamente en el momento o el periodo en que Inglaterra decide entrar con mayor fuerza a las 13 colonias, ¿sí? Ocurre exactamente al mismo tiempo, tanto para sufragar los gastos contra Francia, para la guerra contra Francia, pero también para evitar que una posible pérdida le cueste el territorio en América, como le sucedió efectivamente a Francia, ¿sí? Entonces, Inglaterra va a protagonizar o va a ser el hilo conductor para ambas futuras naciones, como lo son Canadá y Estados Unidos, en ese caso a mediados del siglo XVIII. La diferencia
es el resultado que va a tener esta intervención, ¿no? O esta presencia. Y ahí llegamos al siguiente tema que voy a ir adelantando un poco. Alguien, es que me parece, ojalá alguien lo rectifique, que el día 15 de marzo es asueto, ¿sí? Lo marca la universidad como asueto. No estoy seguro, si alguien pudiera confirmarme eso más adelante, se lo agradecería, ¿sí? Para también tomarlo en consideración. A ver, sí, lunes 15 de marzo. Pero eso nos tocaría historia de África, entonces tendríamos ahí un margen. Pero bueno, ya revisé. El caso es que Inglaterra, insisto, va a ser este hilo conductor entre las dos naciones. Una para continuar siendo colonia, ¿sí? Como el caso de la Norteamérica británica o Nueva Francia, y otra para dejar de serlo, como lo va a hacer Estados Unidos. Y ahí es donde me parece que empiezan a modificarse los rumbos de estas naciones o a formarse los rumbos de estas naciones en un plano diferenciado, es decir, a mediados del siglo XVIII, a raíz de la guerra franco-india. Esto nos genera estos dos rumbos se van a marcar por los procesos que van a experimentar estos dos espacios geográficos, y cada uno va a tener una tendencia diferente respecto a la filosofía política y al gobierno práctico. En este caso, ya más o menos también lo habíamos dicho antes, Canadá o el Norteamérica británico va a seguir una senda de autonomía, ¿sí? Que de hecho no había tenido antes, aún con Inglaterra, y va a seguir por ese rumbo, cosa que, insisto, va a ser nueva para los canadienses o los futuros canadienses. En cambio, Estados Unidos va a tener una independencia o va a marcar como una independencia el proceso, porque ya tenía la autonomía, pero ahora estaban a punto de perderla, la autonomía que habían conseguido, entonces estaban buscando la forma no solo de ampliarla, sino de transformarla en independencia. Entonces, por eso empezamos con estas dos categorías, que son diferentes, se parecen, pero no son lo mismo, ¿sí? Entre definir autonomía y definir independencia. Entonces, alguien que revise estas dos, que lea estas dos definiciones, por favor. Bien, autonomía. Cierto grado de libertad y potestad en las acciones y la toma de decisiones. Se puede dar a un ente administrativo, bien sea de un municipio, estado, provincia o región, para que se pueda regirse por un conjunto de normas, órganos o instituciones propias. Independencia. Implica un grado de libertad total en relación con la libertad restringida de la autonomía. No se depende, se rinde cuentas ni se es tributario de nadie. Podría decirse que desde un punto de vista político y económico la independencia suele ser mucho más conveniente para que la nación pueda decidir por su propia cuenta. Lo pondré en duda, ¿sí? Porque a veces hay países que no cuentan con los suficientes elementos políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos, etcétera, para seguir un rumbo independiente. No estoy justificando de manera alguna la explotación, ni el dominio, ni nada similar, pero a veces es más sano para la sociedad tener una guía, podríamos decirlo así, que una completa autonomía. Sí, regresemos al caso de la Nueva España. Sí, es cierto, yo digo idealmente, se suele interpretar así. Sí. Exactamente, insisto, regresemos al caso de la Nueva España. Cuando logra la independencia, se queda como el meme de los pececitos de Nemo, dice, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Sí? Entonces toman lo que ya conocían, que era el sistema monárquico, y lo tropicalizan y lo ajustan, pero no da resultado, ¿sí? De hecho, me parece que lo ideal, esta es una teoría propia y no creo que sea válido especular, pero tal vez lo más sano habría sido una transición, ¿sí?, hacia la república, pero generada por un sistema centralista, ¿sí?, que era la experiencia que conocían, sin llegar a ser monárquico, pero al menos sí centralista, y fortalecer y establecer instituciones que permitieran el desarrollo de una república federal, ¿no? Pero bueno, ahí quisieron pasar de la noche al día
sin transitar por la tarde. Entonces, ese me parece es un detalle. Muy bien, ¿alguien más que me pueda explicar esta diferencia entre autonomía e independencia? ¿Quién participó ahorita? Arnoldo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más que me pueda visualizar esta diferencia entre autonomía e independencia? Pues en el caso de las colonias británicas del norte, lo que es Canadá, creo que ahí se representa más como una autonomía realmente, porque pues hasta el día de hoy tengo entendido que siguen siendo como parte de la Commonwealth o de la corona británica, aunque ya no haya como tal un protectorado. Pero hasta a mí me parecería como si el Imperio Británico hubiera venido a ver el futuro y luego de lo que le pasó con Estados Unidos, dice, ay, pues vamos a brindarles más autonomía y mayor representación a la gente de Canadá, porque al final de cuentas los vamos a tener pues como unos hijos, pero como unos hijos que no se emanciparon, como fue Estados Unidos. Los vamos a tener como unos hijos que siempre van a estar ahí, que van a ser unos aliados y que hasta van a tener cierto sentido de pertenencia o de origen a nosotros, que pues les vendría saliendo bastante fructífero por los siglos posteriores. Digo, es una lectura bastante válida, considerando la trayectoria propia de Inglaterra, que a la larga siempre va a buscar expandir no solo el territorio, que de hecho no va a ser una gran preocupación para ellos, ¿sí? Pero sí expandir su cultura o su modo de vida. Eso va a ser una constante, ¿sí? O su ideología, más que otra cosa. Entonces, definitivamente es una lectura bastante válida en el sentido de proteger lo que tiene seguro, ¿no? Y buscar la forma de negociar y la forma de conceder, ¿sí? Sin perderlo todo, ¿sí? Entonces, me parece que Inglaterra aprendió muy bien la lección en ese sentido, pero también hay que ver otro factor que ya he mencionado antes. Canadá siempre se le mantuvo dependiente, primero con Francia, entonces no le fue extraño o no le fue difícil que una monarquía o una metrópoli sustituyera a otra, ¿sí? Y ya lo iremos viendo con más detenimiento. Entonces, al tener esa garantía, esa seguridad como les había brindado la corona francesa, pues también lo van a experimentar en el sentido inglés. Y de hecho van a ganar más con Inglaterra que lo que pudieron haber perdido. En cambio, para Estados Unidos o las 13 colonias, sí fue más problemático, porque ellos sí tenían más que perder al momento de la intervención o de la presencia inglesa a mediados del siglo XVIII. Entonces, los rumbos que se empiezan a embarcar desde mediados del siglo XVIII ya venían con una tendencia desde antes, ¿sí? Desde la propia organización política y la autodeterminación económica, ¿sí? También eso es otro factor que hay que considerar. Nueva Francia nunca se clasificó como una sociedad, ¿cómo podríamos decirlo? Pues rica, ¿sí? Con excesos de recursos. El ambiente lo confirma, y realmente pues no va a ser autosuficiente, al menos no completamente, ¿sí? Y aparte, si eso le agregas los conflictos entre Quebec y Ontario, ¿sí? Pues que haya un órgano regulador o mediador, mejor dicho, como lo va a hacer la corona, pues de alguna manera también les va a garantizar cierta estabilidad, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en la costa atlántica, con las 13 colonias que de alguna manera tenían un rumbo o un origen similar, ¿no? A un poco parecido. Muy bien, ¿algo más? De acuerdo, entonces las trayectorias que van a seguir los siguientes siglos, ¿sí? o mejor dicho, las siguientes décadas a la guerra franco-india, ¿sí? Va a ser precisamente esto: mantener lo que ya se tiene o proteger lo que ya se tiene en el caso de Canadá o de la Norteamérica británica, y en el caso de Estados Unidos o 13 colonias,
tratar de obtener más o de evitar perder lo que ya se tiene, ¿sí? Y exponenciarlo, en este caso, a la independencia, ¿sí? Entonces, vamos a revisar el caso de la trayectoria un poco de Canadá, porque ya les decía que cuando Francia pierde la guerra franco-india, se ve obligada, por las condiciones de la guerra, a dejar todas sus posesiones coloniales, casi todas sus posesiones coloniales en América, y se las tiene que ceder a Inglaterra, a la Gran Bretaña, hacia 1763. Entonces, a partir de ese momento, Inglaterra, bueno, no en ese momento como tal, porque todavía va a empezar a afrontar los retos con las 13 colonias. Entonces, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando ya definitivamente Inglaterra pierde a las 13 colonias, pues ahora sí se va a dedicar de lleno a los otros territorios, ¿no? Tanto a las exploraciones africanas, que ya hemos visto, ¿sí? Como a los territorios que le quedan en América, ¿sí? Entonces, a principios del siglo XIX es cuando se empieza la trayectoria por buscar la mejor forma de lidiar con Canadá o de evitar que se le pueda salir de las manos, como ocurrió con Estados Unidos o las 13 colonias, ¿no? Entonces es a partir del siglo XIX cuando vamos a ver con mayor vigor los esfuerzos de Inglaterra por mantener el control, al menos no absoluto, o por lo menos no absoluto, de sus territorios ultramarinos, ¿sí? Entonces el punto coyuntural que vamos a marcar aquí es el de la firma o el establecimiento del Acta de la Norteamérica Británica, que ya habíamos visto en una gráfica anterior, pero no profundizamos al respecto. La idea del Acta Norteamericana o de la Norteamérica Británica era garantizar o definir, mejor dicho, las actividades administrativas y políticas de esta región, que ya no se llama Nueva Francia, sino que se llama Norteamérica Británica, y buscar la forma de llegar a un equilibrio, a un acuerdo entre los habitantes de las provincias, ¿sí? Y la función o las funciones y el poder de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces se busca este acuerdo. ¿Cuál era la lógica del acta, o qué, mejor dicho, qué se estableció en el acta? Primero, un órgano de representación de las provincias, en este caso siguiendo el sistema de la Cámara de los Comunes inglesa, ¿sí? Entonces básicamente era una asamblea que ya existían las asambleas en Canadá, pero ahora se va a formalizar este proceso y se va a estandarizar, ¿sí? Se va a estandarizar el sistema de elección de representantes en la Cámara de los Comunes. También se establece un Senado, cosa que no existía anteriormente, ¿sí? Un Senado que no es una representación de los estados, sino una representación tanto de líderes de la corona como de líderes de colectivos, digamos, ¿no? Una perspectiva un poco más global en el Senado. Al final, la Cámara de los Comunes son los que proponen las leyes y el Senado son los que las aprueban o las mandan a revisión y ajustes, ¿sí? Por otro lado, también se estableció o se estandarizó un sistema judicial confederado en el cual se pudiera legislar o se pudiera aplicar la justicia a todos los integrantes de las provincias de una forma regular y de una forma equitativa, ¿sí? Entonces es por eso que les decía un poco que Inglaterra vino a mediar o a regular esta relación ambivalente entre Ontario y Quebec, porque estaba buscando la mejor manera de llevar la fiesta en paz, ya que si a Inglaterra le convenía mantener ese equilibrio para evitar conflictos y posibles, ¿cómo se le llama? Secesiones o segregaciones del territorio, ¿no? Entonces por eso buscó la mejor manera de llevar a cabo este equilibrio, estandarizar los proyectos. Porque si recuerdan, alguien mencionó que en 1840 se estableció que en la Cámara de Representantes de los Comunes el idioma oficial era el inglés, ¿sí? Entonces eso le caló a Quebec y empiezan los problemas. Por eso es que
se eliminó esa regla y ya se podían utilizar ambos idiomas. Claro que el francés no era el oficial, pero al menos el acta de 1867 viene a estandarizar todos estos procesos. También se establece el cargo de, no se establece, se reconoce, mejor dicho, el cargo de primer ministro, pero va a ser muy particular, y de hecho es la tendencia que mantiene hasta el momento el primer ministro en Canadá, ¿sí? Que ahorita es Justin Trudeau, porque el primer ministro no es un cargo electivo y no es un cargo fijo. El cargo de primer ministro tiene que ver más con una cuestión política que gubernamental. ¿A qué me refiero? El papel del primer ministro o la elección del primer ministro se hace dependiendo del partido que obtenga mayor representación en la Cámara de los Comunes, ¿sí? Y no hay un plazo fijo para que el primer ministro esté en este cargo, que es como que semioficial, ¿sí? Porque pueden prescindir de él. Entonces, mientras dure el partido hegemónico o un partido con una mayor representación en la Cámara de los Comunes, el partido elegirá al primer ministro y decidirá si permanece o no en el cargo, mientras tenga la mayoría de representación en la Cámara, ¿sí? Entonces sí es un cargo bastante extraño para nosotros, la elección del primer ministro a través de la mayoría del partido en la representación de la Cámara, porque pues se puede disponer del cargo en cualquier momento si se pierde, por ejemplo, la mayoría. Entonces los partidos, cuando no hay una mayoría, tienen que ponerse de acuerdo para elegir un primer ministro, ¿sí? Entonces está medio raro ahí el sistema, pero les funciona o les ha funcionado, por eso es que siguen teniendo un primer ministro. En Inglaterra, la elección del primer ministro es la persona que lleva a cabo las funciones de jefe de gobierno, es decir, quien toma las decisiones en el ámbito de lo público, ¿sí? En Canadá es algo similar, pero tiene menos funciones, porque ahorita veremos el sistema. Sin embargo, al menos al ser un símbolo de la representación de los habitantes de las provincias, pues les daba mayores garantías de autonomía, ¿sí? Entonces por ahí va el asunto, más que tener funciones gubernamentales en su momento, el primer ministro fungió como representante o como líder de las respectivas bancadas canadienses, ¿no? Entonces va más en ese sentido, ¿sí? ¿Algo hasta aquí? Bueno, entonces permítame 2 minutos, voy por un poco de agua, ya se me terminó. Muy bien, continuamos entonces. Les decía pues que desde ese momento de la firma del Acta de la Norteamérica Británica, Inglaterra busca no solo estandarizar procesos, sino buscar un equilibrio en la representación y en el ejercicio del poder.
Y a la larga, las provincias van a aceptar porque les parecía muy conveniente este sistema, porque había un equilibrio, sentían, incluso podría decir que sentían cierto orgullo de pertenecer a o ser dirigidos por la máxima autoridad de Inglaterra, y además pertenecer a uno de los imperios más grandes del mundo, de la historia inclusive, ¿sí? Estaba entrando en el apogeo, en la época victoriana, y que va a alcanzar su mayor esplendor hacia 1890. Pero bueno, luego hay otro ajuste u otra innovación u otro documento en 1871 en el que se le permite a la Norteamérica británica establecer provincias, ¿sí? Hasta antes de ese momento, la única autoridad para lograr este asunto era la propia corona, ¿sí? Podía regular o debía regular el establecimiento de nuevas provincias, es decir, detallar o definir el territorio, establecer órganos de representación y de participación, ¿sí? Y también el asunto de la población, ¿no? Cómo se va a regular ese asunto demográfico y de los censos. Entonces, ahí es otro paso más, digamos, a la autonomía, porque no se atenían a lo que dijera la corona, pero también era una forma de atender asuntos propios del territorio literalmente hablando, es decir, de la tierra, del ámbito geográfico, definir y detallar eso. Además, también le convenía a Gran Bretaña eso, porque era una forma de evitar que Estados Unidos interviniera o buscara expandirse hacia allá, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es definir o redefinir los límites y las fronteras al sur con los Estados Unidos, pero también hacia el oeste, ¿sí? Porque no había tardado mucho en que Estados Unidos había comprado Alaska, ¿sí? A los rusos. Entonces, para evitar esa conexión directa hacia Canadá por tierra, pues también se buscó esa situación, ¿no? De ampliar la administración en las provincias, ¿sí? En 1886 también se aceptó por parte de la corona que los territorios tuvieran representación en el Senado y la Cámara, perdón, ¿sí? Hay dos categorías administrativas en Canadá. Una que son los territorios, que es una población definida, con autoridad central, etcétera, o local, y los territorios, que nominalmente es un espacio geográfico que le pertenece a la autoridad, en este caso, o regulado por la autoridad, en este caso la corona, pero que no tiene un ejercicio pleno de los poderes públicos, ¿sí? Sin embargo, sin dejar de ser territorios, se le permitió a esta categoría administrativa tener representación de la población en el Senado y la Cámara para que influyera en los asuntos públicos. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque no contaban con un gobernador o con un líder del territorio, bueno, no un líder formal al menos, pues al menos sí tener la posibilidad de influir en el ámbito político, ¿sí? Entonces ese también fue un paso importante, porque de esa forma se sentían integrados los territorios y no se sentían tentados o a declarar una independencia o a buscar el apoyo de Estados Unidos o de alguna otra potencia, ¿sí? Entonces sí es una forma de integración sin reconocerles una categoría política superior. De hecho, quiero hacer un paréntesis porque, por ejemplo, cuando desde la Ciudad de México se habla de la gente de provincia, pues la provincia no existe, ¿sí? Porque en México no existe esta categoría administrativa, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con esta herencia cultural de la época colonial en las provincias internas de Oriente y las provincias internas de Occidente, pero desde que se consigue la independencia esas categorías se anulan, entonces no somos provincia. Entonces también ahí hay que reconfigurar nuestro pensamiento para saber que esa categoría no es válida para designar a territorios del interior del país y que somos entidades federativas. Pero bueno, eso es un paréntesis ahí. Ya para terminar, en 1907
permite también la corona británica una regulación de transferencias monetarias a las pequeñas provincias. ¿Qué significa esto? Había provincias muy grandes como Quebec u Ontario y había otras de menor dimensión. Entonces, estas de menor dimensión a veces se veían en desventaja frente a las más grandes desde el punto de vista del autosustento, ¿sí? Entonces, se empezó a buscar una forma de llegar a un equilibrio, ¿sí? Para que unas provincias no fueran más fuertes que otras, o al menos no tan drásticamente. Entonces empezaron a dar apoyos económicos y financieros a estas provincias más pequeñas para que pudieran desarrollar actividades de infraestructura y otras cosas y pudieran desarrollarse a la par que las otras provincias como Quebec y Ontario, ¿sí? Entonces también evitar el descontento de provincias pequeñas y evitar la fragmentación, pero también lograr que estuvieran en una situación de relativa estabilidad, ¿sí? Y hasta 1915, y hasta ahí vamos a dejar por ahora la época de la autonomía, ¿sí? Se amplía la representación la representación del Senado es adecuado decirlo así, porque ahora cada provincia y cada territorio va a tener la misma cantidad de representantes en el Senado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, aumenta la representación y la participación política, ¿sí? Y ahí vemos una imagen de cómo era Montreal hacia finales del siglo XIX, cómo todavía tiene esta influencia francesa del lado, por ejemplo, izquierdo y derecho, pero en medio se empiezan a crear ya diseños influidos por Gran Bretaña, ¿no? Entonces la convivencia, entre dos culturas. ¿Preguntas o comentarios al respecto? No, profe. De acuerdo, muy bien. Entonces, a ver, permítanme revisar. Sí. Por lo pronto ahorita ya quedó entonces la situación, ya empezamos con la situación de la autonomía de Canadá y la vamos a terminar de ver la siguiente sesión y vamos a ver lo de la independencia de los Estados Unidos. O sea, aquí en el chat les voy a escribir las lecturas que quedan pendientes. Muy bien, son dos textos. En la primera se ahonda o reflexiona la lectura, el texto sobre qué sentido tiene la autonomía en Canadá y cómo se ha venido construyendo. Aquí ya vimos la parte cronológica o la parte técnica, digamos, de la historia de la autonomía, pero lo que me interesa que revisen en esta lectura es sobre todo la interpretación que realiza el autor acerca de lo que implica la autonomía para Canadá. Me parece, es un texto breve, pero muy, muy interesante al respecto. Nos da otra perspectiva de lo que es Canadá también en la actualidad. Y el otro, recurrimos de nuevo a Erika Pani, en Historia Mínima de los Estados Unidos, y nos habla del proceso de la independencia de Estados Unidos. Omití el tema de la guerra porque no me parece tan relevante por ahora, sino más bien las causas, la forma en que concibió las colonias la independencia o lo que implicaba la independencia y cómo se va gestando este proceso posteriormente. Entonces, esas lecturas quedan pendientes para la próxima sesión. Si no hay más, aquí terminamos. Por favor, registren su asistencia en el chat. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, nos vemos.